Bendiciones, amados, bendiciones. Qué bueno que usted esté con nosotros en esto que se ha llamado Caminemos Juntos, el tiempo de devocional del Ministerio Pasos de Esperanza. Recuerde que quedamos hablando de que cada creyente debe seguir el ejemplo de Juan de proclamar el mensaje de Dios. Eso fue parte de nuestras conclusiones porque el tiempo ha terminado y se hace necesario que nosotros nos dediquemos a proclamar, a profetizar y anunciar estos tiempos. Por eso cada vez que tú haces un compartir de este mensaje, un compartir del devocional, entregas esta información, entregas esta revelación también a otras personas. Por eso te animo a que seas parte de los mensajeros del Señor Jesucristo a través de esta oportunidad que nos está dando. Nosotros concluíamos en el capítulo 10 todo lo que fue esta revelación para Juan y estamos como en un paréntesis con el capítulo siguiente, el 11, antes de que suene la séptima trompeta. Y en esta oportunidad el Señor está llamando a 2 testigos más. Y dice la Escritura aquí en el capítulo 11: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que está en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los 2 pueblos y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos y se alegran y enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre 2 pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Qué tremendo pasaje este pasaje de la Escritura en Apocalipsis. Y realmente lo que el Señor ahora nos entra a conectar es que tanto el hecho como Juan, ahora hay 2 testigos más llamados a profetizar en los últimos tiempos, de acuerdo a lo que los profetas de la antigüedad ya habían anunciado para esta época. Por eso lo que el Señor nos está diciendo es momento de profetizar, es momento de hablar, es momento de anunciar este evangelio. Vamos a entrar en el capítulo 11, y el versículo 1 y 2 dice: entonces fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate y mide el templo de Dios. El templo es medido. Y si tenemos en cuenta que el libro de Apocalipsis se escribió alrededor del año 90 después de Cristo, y que el templo de Jerusalén había sido destruido en el año 70 después de Cristo, entonces necesariamente tenemos que suponer que el templo que está siendo medido en la visión de Juan es un templo nuevo.
Y hoy mismo encontramos a grandes judíos y toda la iglesia buscando establecer que la construcción del templo sea dado y que entonces haya un templo para este momento ser medido como lo encontramos aquí. Eso quiere decir que la restauración del templo de Jerusalén es antes del cumplimiento de esta profecía. Ahí vamos observando los diarios que nos comunican toda la información noticiosa de todo el mundo. Ahora, es bien interesante mirar que el patio del templo se debía dejar aparte. Y es que era como una forma de rechazo de parte de Dios de ese lugar, de esa parte externa, siguiendo la misma idea que había conservado en el templo de Herodes, donde el patio exterior estaba destinado como un lugar de oración para los gentiles, es decir, para las personas que no eran judías. Ahora, la ciudad santa. Cuando habla de la ciudad santa dice será hollada por los gentiles 42 meses. Sin duda alguna, los detalles de este pasaje están relacionados con el futuro de Israel. Todo lo que está hablando aquí es de la reconstrucción del templo en Jerusalén, está hablando del patio externo donde están solamente el lugar para los gentiles, porque todo el templo va a ser dedicado solamente al pueblo judío. Y ahora en este pasaje el Señor está hablando de ese pueblo y de esa ciudad. Ahora, Dios no se ha olvidado de Israel. Sin duda alguna, Dios tiene planes gloriosos para Israel, pero para que se puedan llegar a realizar es necesario que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, ¿qué son los tiempos de los gentiles? Pues sencillamente la forma en que este evangelio ha llegado a todas las naciones, porque eso fue establecido por el Señor y será predicado este evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las razas, en todas las lenguas. Y eso es lo que da lugar a que haya un mensaje ahora en nosotros los gentiles. Estos tiempos de los gentiles tienen que ver también con la nominación gentil sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando los romanos comenzaron a construir Jerusalén y fueron llevados los judíos a diferentes naciones, ellos en las diferentes naciones querían que ellos asumieran ser gentiles, y eso es característica de la cultura judía. Ellos pueden llegar a cualquier nación, pero se conservan en su condición de pueblo judío. Nuestro pasaje aquí en Apocalipsis nos presenta entonces que todavía Jerusalén, hollada por los gentiles, está hablando de ese cumplimiento de estos tiempos. Es cierto que es importante el avance y la forma milagrosa como el pueblo gentil se va a reedificar, se va a organizar, el culto judío va a funcionar nuevamente, ¿cierto? Pero nunca dejará de tener hostilidad gentil alrededor. Y eso lo vemos hoy en día. ¿Cuántas naciones se reúnen alrededor del mundo en contra de Israel? ¿Cuántas naciones están haciendo guerra contra Israel? Y esta es la situación que nos dice el texto, que se prolongará esta acechanza durante 42 meses. En cuanto al periodo de 42 meses, es equivalente a 1260 días, calculando cada mes como por alrededor de 30 días. Y esto da 3 años y medio, o un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, lo que está hablándonos aquí es de ese periodo que en diferentes modalidades, aparte de Apocalipsis, fue señalado en los tiempos de la profecía de Daniel. Esto lo podemos mirar más adelante. Pero ¿quiénes son los 2 testigos? Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra.
Su misión y la duración de su misión estaba siendo muy específica. Juan introduce estos dos testigos como parte de una misión, de una delegación dada directamente desde el cielo. Y la misión era profetizar en un periodo concreto de 1260 días, vestidos de cilicio. Y Malaquías capítulo 4 versículo 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por eso se ha considerado que estos dos grandes testigos son Moisés y Elías. Y de hecho usted puede recordarlo, que ellos fueron testigos en la transfiguración del Señor. Estos dos testigos tenían una misión y era profetizar. ¿Esto qué significa? Que tenían que anunciar la palabra de Dios. Que quieran o no quieran, los hombres en el mundo entero escucharán la palabra del Señor. Hoy a través de los cristianos evangélicos ministros del reino, pero luego el Señor enviará dos testigos desde el cielo para que seguramente este evangelio sea proclamado en las plaza y especialmente en la plaza central de Jerusalén, donde el templo es restablecido o reconstruido. Seguramente esto es parte de un mandato específico de Dios que el Señor no dejará de ser anunciado y no dejará de anunciar un evangelio por todo el mundo. Lo que está haciendo estos dos testigos es dando una voz eminente de la segunda venida de Cristo y cómo ellos profetizan lo que en la antigüedad había sido también anunciado. Entonces se hace como sin sentido pensar que estos dos testigos no iban a anunciar un evangelio verdadero, real a las naciones. Por eso lo que encontramos más adelante es que ellos tienen gran persecución. Ahora, estaban vestidos de cilicio. ¿Qué implicaba este vestido? Pues no estaban alegres, ellos estaban en gran lamento y duelo por lo que se venía sobre la tierra, por el gran por el último juicio. El toque de la séptima trompeta estaba siendo anunciado y se estaba anunciando a la gente, se estaba denunciando al hombre el pecado de él y estaba anunciando el día de la ira de Dios. ¿Cómo están descritos estos dos testigos? Pues simbólicamente los describen como dos olivos o los describen como dos candeleros. Estos dos testigos son dos olivos que están de pie delante de Dios, o estos dos candeleros que están de pie delante de Dios. Y esto es tomado desde el simbolismo del profeta Zacarías, en Zacarías 4, del 1 al 14, donde tú lo puedes estar viendo. Pero sencillamente vamos a decir que los dos olivos son identificados como dos ungidos delante del Señor. La unción del aceite de olivo estaba sobre ellos. Ahora, como Zacarías explica que ellos también, estos hombres, estos profetas, estaban teniendo la oportunidad de predicar un evangelio, él también dice que eso se llevaría a cabo, sería realizado si y solo si el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Por eso está hablando de unción. Una unción poderosa para predicar, una unción poderosa para anunciar los últimos tiempos. Y es ahí donde Zacarías nos dice, es que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces este mensaje es un mensaje que concluye en este tiempo en que se reedifica el templo en Jerusalén, y entonces el Señor llama a esos testigos para dar un último anuncio.
Lo que estamos viendo entonces es el final de los tiempos, donde Dios levantará esta forma real y específica de hablar contra el mismo pueblo de Israel y de hacerle entender al pueblo de Israel que tiene que volver en amistad con Dios y que tienen que entender la fidelidad que Dios ha tenido con ellos como nación, y específicamente para que vengan y sean levantados a tomar unos tiempos de esperanza, unos tiempos de confianza, unos tiempos de seguridad en el Señor. Por eso esto marca los tiempos de los gentiles, porque hasta ahí el pueblo de Israel está siendo como empoderado en esa fidelidad de Dios, pero está siendo acechado por los gentiles. Por eso la protección divina sobre estos dos testigos, pues dice, si alguno quiere dañarles, que dice, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, va a morir de la misma manera. Entonces está mostrando el Señor que estos dos testigos serán acechados. Y es que cada vez que se levanta la voz profética en el hombre, cada vez que se levanta la voz profética, en este caso de unos testigos enviados desde el cielo, el hombre le escoce, el hombre le molesta, el hombre le fastidia oír una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que el hombre sin Dios no es nada y que nunca podrá ser salvo un hombre que no vuelve en amistad con Dios, y que los hombres están equivocados si consideran que ellos pueden ser libres de la condenación si no vuelven a Cristo el Señor. Entonces, este fuego de la boca quizás no es como literalmente lo miran, ¿cierto? Sino que es la manera en que está hablando de la palabra real, de la palabra poderosa que sale en este caso de la boca de ellos. Por eso estos testigos tienen un poder sobrenatural en su ministerio, un poder que los hace tener el poder para cerrar el cielo, dice, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tienen el poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, quizás esto está haciendo alusión a la forma en que el Señor también manejó todo lo que fueron las plagas en Egipto. Y es una muestra fehaciente, es una muestra real de que allí ellos estaban sobrenaturalmente revestidos de poder para manejar todas estas condiciones en la naturaleza. Entonces, esto realmente no es un milagro, sencillamente es una evidencia del poder de Dios que estaba sobre estos testigos. ¿Cuánto usa Dios a sus mensajeros? ¿Cuánta palabra suelta Dios a través de sus mensajeros? ¿Cuánto respaldo da Dios a sus mensajeros? Por eso nosotros no tenemos nada que temer, sino estar completamente seguros que si anunciamos una palabra, y esa es la palabra de Dios, la palabra de verdad, esa palabra que sale de su boca no volverá vacía. Que el Señor nos use siendo proclamadores de este mensaje, y que ese poder sobrenatural de Dios venga a nosotros y que nos llene en el Espíritu de Dios para ser mensajeros de esas buenas nuevas de salvación en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo aquí, justo antes que la bestia suba del abismo, que es lo que vamos a ver en el próximo devocional. Antes que la bestia suba del abismo, siempre el Señor está dando una oportunidad. Pero ¿por qué esperar hasta ese momento? ¿Por qué aguardar esos tiempos tan delicados? ¿Por qué no entrar ya en amistad con Dios y unirte a Él y ser uno en Él y con Él para vivir en la eternidad? Esa es nuestra invitación como ministerio, que tú entregues tu vida a Cristo el Señor. Bendiciones.